Vamos a continuar con el capítulo de química orgánica. Ahora vamos a hablar de lo que es nomenclatura. ¿Ya? El sistema para nombrar actualmente los compuestos orgánicos, conocido como sistema UPAC, se basa en una serie de reglas muy sencillas que permiten nombrar cualquier compuesto orgánico a partir de su fórmula desarrollada o viceversa. Esta es la nomenclatura que nosotros denominamos sistemática. Además, existe la nomenclatura vulgar, que era el nombre por el que se conocían inicialmente muchas moléculas orgánicas, como por ejemplo el ácido acético, el formaldehído, el estireno, el colesterol, etc. Y que hoy en día se acepta. ¿Ya? Aquí tenemos una tabla, ¿cierto? Donde nosotros vemos para distintos números de átomos distintos prefijos. ¿Ya? El nombre sistemático va a estar formado por un prefijo, que indica entonces el número de átomos de carbono que contiene la molécula, y un sufijo, que la terminación, ¿cierto?, que indica la clase de compuesto orgánico de que se trata. Algunos de los prefijos más utilizados son, aquí tenemos entonces, cuando tenemos un átomo de carbono es met, dos átomos de carbono et, tres átomos de carbono prop, cuatro átomos de carbono but. Y el 5 en adelante, ¿verdad?, son los que nosotros ocupamos normalmente como numerales: pent, ex, hept, oct, non, dec, undec, dodec. Para 20 tenemos icos, para 30 triacont, para 100 hect, para, por ejemplo, 132 sería dotriacontact. ¿Ya? Así que eso principalmente. Ahora vamos a ver el primer tipo de compuestos orgánicos, básicamente el más importante, ¿verdad? Que son los hidrocarburos, que son aquellos compuestos orgánicos que contienen únicamente carbono e hidrógeno en su molécula. Existen dos grupos principales de hidrocarburos, los alifáticos y los aromáticos, cada uno de los cuales se subdividen a su vez en varias clases de compuestos. Dentro de los alifáticos nosotros tenemos los alcanos, los alquenos, los alquinos y los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. ¿Ya? Y en el grupo de los aromáticos van a existir dos clases de compuestos, los que son monocíclicos o mononucleares, que contienen solo un núcleo de benceno, y los policíclicos o polinucleares, que contienen dos o más núcleos de benceno. Los alcanos, ¿verdad?, responden a esta fórmula general, CnH2n más 2. Son hidrocarburos acíclicos, o sea, no tienen ciclos en su cadena. Son saturados, o sea, tienen el máximo número de hidrógenos posible. Vamos a tener alcanos de cadena lineal. Se nombran utilizando uno de los prefijos seguido de el sufijo o terminación ano. ¿Ya? Aquí tenemos un carbono, por lo tanto esto sería metano. Aquí tengo dos carbonos, ¿verdad? Por lo tanto esto sería etano. Aquí tengo tres carbonos, por lo tanto este sería el propano. ¿Ya? Vamos a tener también alcanos de cadena ramificada. ¿Ya? Para nombrar estos compuestos hay que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a buscar la cadena hidrocarbonada más larga. Esta será la cadena principal. Si hay más de una cadena con la misma longitud, se elige como cadena como principal aquella que tiene un mayor número de cadenas laterales. Se enumeran los átomos de carbono de la cadena principal comenzando por el extremo más próximo a la ramificación, de tal forma que los carbonos con ramificaciones tengan el número más bajo posible. Se nombran las cadenas laterales, indicando su posición en la cadena principal con un número que precede al nombre de la cadena lateral. Este se obtiene sustituyendo el prefijo ano por il. Si hay dos o más cadenas iguales, se utiliza el prefijo di, tri, tetra, etc. Tanto los números como sus prefijos se separan del nombre mediante guiones. Y por último se nombra la cadena principal. ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Vamos a verlos en la pizarra.
Ya, aquí tenemos nuestro primer ejemplo, ¿verdad? Tiene 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, ya. Tenemos que ver primero la cadena más larga. La cadena de arriba, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Y esta otra cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. ¿Ya? Por lo tanto, da igual cuál de las dos tome. ¿Ya? Vamos a tomar esta de acá arriba como cadena principal. ¿Ya? Y tenemos que darle la numeración más baja posible a las ramas, a las ramificaciones. Si empiezo a contar desde acá, ¿verdad? Tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, la primera ramificación. ¿Ya? 4, 5, 6, la segunda ramificación. Si empiezo a contar desde acá, tendríamos carbono 1, carbono 2. Así que este sería el carbono 1, el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 y carbono 7. ¿Ya? De esta forma nosotros tenemos una cadena que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Por lo tanto, estamos hablando de un heptano, ¿ya? Porque es un alcano, solo enlaces simples. Ahora tenemos que en el carbono 2, ¿verdad? Vamos a tener un grupo que tiene un carbono, por lo tanto eso es met, y en vez de ser un metano, ¿cierto? Nosotros, como está sustituyéndose, ¿verdad? Esto lo cambiamos por il, ¿ya? Y en el carbono 5 tenemos la misma situación, ¿cierto? Ahora tenemos uno con dos carbonos, por lo tanto sería si lo tomamos como cadena completa sería un etano, pero en realidad lo vamos a colocar como etil, ¿ya? Y ahora lo ordenamos en eh, orden alfabético, ¿verdad? Entonces vamos a tener esto, el primero, ¿verdad? En decirnos 5 etil, guión, ¿verdad? 2 metil, heptano, ¿ya? Ese vendría siendo entonces nuestro nombre UVAC, ¿verdad? Para esta molécula que tenemos acá. Vamos a ver el segundo ejemplo. Esta molécula, por cierto, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Podemos dibujarla así, ¿ya? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. En el carbono 2 va a tener un metilo, ¿cierto? Y en el carbono 2, 3, 4, 5 va a tener un etilo. Esa vendría siendo otra forma de dibujar esa molécula, ¿ya? El segundo ejemplo, ¿verdad? Sería CH3, CH2, 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 CH, CH2, CH3, C, CH3. Recuerde que cada uno de estos carbonos va unido a cuatro cosas. ¿Ya? Así que no nos pueden faltar ni sobrar enlaces. Ya. Ahora empezamos a contar esto. La cadena de arriba tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Si empezamos a contar por acá, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. También podríamos contar desde acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Por lo tanto, nuestra cadena principal, ¿cierto? Va a ser esa.
¿ya? Y ahora tenemos que darle la numeración más baja posible a las ramas, a las ramificaciones. Si empiezo a contar por acá sería 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 5 recibe la primera ramificación. Si empiezo a contar por acá sería 1, 2, 3, 4. En el carbono 4, dos ramificaciones. En el carbono 3, perdón, la primera ramificación. Así que empezamos a contar por acá. Vamos a poner con otro color. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, perdón. 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. ¿Ya? Como tenemos entonces 9 carbonos, este es un non-ano. ¿Ya? La terminación ano, ¿verdad? De los alcanos. Vamos a tener que en el carbono, ¿cierto? 3 tengo un grupo metil. En el carbono 4 tengo dos grupos metil. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que ir agrupando esos que son del mismo tipo. ¿Ya? En el carbono 5 tengo un grupo etil. ¿Ya? Como yo tengo dos grupos, tengo tres grupos metilos, ¿verdad? Tengo dos grupos en el carbono 4 y uno en el carbono 3, ¿verdad? Todo eso lo vamos a juntar, ¿ya? Vamos a ver cómo queda el nombre de nuestra molécula. Partimos, ¿verdad? Numerando en orden alfabético, así que sería 5 etil, ¿verdad? Vamos a tener 3,4,4 trimetil. Tendríamos en el carbono 3 un grupo metilo, ¿verdad? En el carbono 4 dos grupos metilos. Y como son 3, en total serían trimetil. Esta numeración, ¿verdad? No cambia el orden alfabético, ¿ya? Es el orden alfabético lo vemos con respecto al nombre solamente. Y esto entonces sería nonano, ¿ya? Ese sería nuestro nombre. Esta molécula, ¿verdad? Si yo la quisiera dibujar en palotes, tendríamos 9, 2, 3, 4, 5, 6, 9 carbonos, ¿cierto? El carbono 1, 2, 3 tendría un metilo. El carbono 4 tendría dos metilos que harían como antenitas. Y en el carbono 5 tendría un grupo etilo. ¿Ya? Esa sería otra forma de dibujar esta molécula que es mucho más simple. ¿Ya? Bien, vamos a volver al PowerPoint. Vamos a tener entonces algunos radicales alcanos que se obtienen cuando se pierde un hidrógeno unido a un átomo de carbono, que vendría siendo nuestro grupo alquilo o R, ¿ya? Se nombran sustituyendo el sufijo ano por hilo. Cuando nuestro radical está solo en el espacio, este sería un metilo, pero cuando va a estar unido a una molécula, este sería un metil. En este caso, ¿verdad? Este tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, por lo tanto sería un butilo, pero cuando está unido a una molécula, ¿verdad? Hablamos de que es un butil. Este tiene 1 más 4 son 5, 6 carbonos, sería un exilo, perdón. Pero cuando está unido a un radical, ¿verdad? Sería el exil. ¿Ya? De esa forma lo tratamos. También podemos nombrar algunos radicales monosustituidos por su nombre vulgar. Por ejemplo, aquí tenemos el isopropilo, ¿verdad? Que tiene esta forma, como una B corta, y por acá se está uniendo al resto de la molécula. ¿Iso por qué? Porque esto es isométrico. Si yo pongo un espejo justo acá al medio, ¿cierto? Voy a ver lo mismo a ambos lados. El isobutilo, ¿verdad? También tendríamos esta como B, como una serie como una Y, ¿cierto? Unida, ¿verdad? Por este sexto al resto de la molécula. El sec-butilo, ¿verdad? Tendría esta forma.
Aquí tenemos el terbutilo, que si lo dibujamos sería como una pata de gallo, ¿cierto? Unidad por acá al medio. El isopentilo, ¿verdad? También, si no, yo pongo un espejo voy a ver estos dos grupos reflejados. Y el neopentilo, que vendría siendo este. 1, 2, 3, 4. Sí. Aquí nos falta un CH. ¿Ya? Bien. Vamos a tener también dentro de los alcanos lo que son los cicloalcanos, se les llama también hidrocarburos alicíclicos. Responden a la fórmula general CN2H2N. Se nombra anteponiendo el prefijo ciclo al nombre del alcano de igual número de átomos de carbono. En este caso, ¿verdad? Este tiene 3 átomos de carbono. Si fuera lineal, yo lo llamaría propano, ¿cierto? Pero como es un ciclo, sería el ciclo propano. Aquí, ¿verdad? Tenemos un ciclo de 6, que sería un hexano, sería un ciclo hexano. Y la numeración va a estar dada por la más baja posible para los sustituyentes. Así que sería 1, 2, 3. Sería el 1,3, ¿verdad? Eh, dimetil ciclo hexano. ¿Ya? Y por último tenemos este de 4, ¿verdad? Que sería un ciclo butano. ¿Ya? Dentro de los alquenos y alquinos son los hidrocarburos insaturados, que tienen doble enlace entre carbono y carbono para el caso de los alquenos, o triple enlace carbono-carbono para el caso de los alquinos. Responden a estas fórmulas generales que son CnH2n para los alquenos y CnH2n-2 para los alquinos. La nomenclatura de estos compuestos, ¿verdad? Las reglas de la IUPAC son semejantes a los de los alcanos para nombrar a alquenos y alquinos, ¿ya? Pero se deben adicionar algunas reglas para nombrar y localizar los enlaces múltiples. Para designar un doble enlace carbono-carbono se utiliza la terminación eno. Cuando existen más de un doble enlace, la terminación cambia a dieno, trieno, etc. Para designar un triple enlace se utiliza la terminación ino, dino para dos triple enlaces y así sucesivamente. ¿Ya? Los compuestos que tienen un doble y un triple enlace se llaman eninos. ¿Ya? Se selecciona la cadena más larga que incluya ambos carbonos del doble enlace. Si hay ramificaciones, se toma como cadena principal la cadena más larga de las que contienen al doble enlace. Y empezamos a numerar la cadena a partir del extremo más cercano al enlace múltiple, de forma que los átomos de carbono de dicho enlace tengan los mismos números, tengan los números más pequeños posibles. Si el enlace múltiple es equidistante a ambos extremos de la cadena, la numeración empieza a partir del extremo más cercano a la primera ramificación. ¿Ya? Vamos a tener que indicar entonces la posición del enlace múltiple mediante el número del primer carbono de dicho enlace. Si se encuentran presentes más de un enlace múltiple, numeramos a partir del extremo más cercano al primer enlace múltiple. Si un doble y un triple enlace se encuentran equidistantes a los extremos de la cadena, el doble enlace recibirá el número más pequeño. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos acá. Tenemos entonces... Ya, partimos por el primero, ¿verdad? Tenemos dos carbonos y un doble enlace, por lo tanto, este vendría siendo el eteno. No le damos numeración al doble enlace porque aquí, por donde empecemos a contar, va a ser el número 1. O sea, sería siempre el 1 eteno, independiente de por donde empiece a contar. En el segundo caso, ¿verdad? Sería esto 1, 2, 3 carbonos, por lo tanto sería un propeno. Terminación eno. ¿Ya?
Nuevamente, no numeramos dónde está el doble enlace, porque yo necesariamente, según las reglas, tengo que empezar a contar para darle la numeración más baja posible, así que siempre empezaríamos a contar por acá. ¿Ya? En el tercer caso, ¿verdad? Es un alquino. Vamos a hablar de el etino. Y en el tercer caso vamos a hablar del propino. ¿Ya? A partir de los 4 átomos de carbono, sí nosotros vamos a necesitar numerar obligatoriamente los enlaces. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos un doble enlace acá, este doble enlace también podría estar acá. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a decir que este es el 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 1, buteno. ¿Ya? Terminación eno. Luego tenemos el CH3, CH, que es la otra posibilidad, y en este caso, ¿verdad? Sería 1, 2 en el carbono 2, ¿cierto? 2 buteno. En el caso de los alquinos, ¿verdad? Tenemos la misma situación. ¿Ya? Aquí tendríamos, ¿verdad? El 1 butino. Y aquí tendríamos el 2 butino. ¿Ya? Como les decía entonces, a partir de los 4 carbonos es necesario poner un número para localizar la posición del enlace doble o triple. Y las ramificaciones se nombran de la forma usual. Ya vimos estos 4 casos, ¿cierto? Ahora vamos a ver los otros ejemplos que están acá para ver el tema de las ramificaciones. Tenemos entonces, ya. Tenemos estos 3 ejemplos entonces. El primero, ¿verdad? La cadena más larga que aún tenga el doble enlace puede ser esta o puede ser esta. ¿Ya? En este caso da igual, así que vamos a elegir esa cadena como cadena principal. ¿Ya? Tenemos que darle la numeración más baja posible al doble enlace. ¿Ya? Por lo tanto, este sería un propeno, ¿cierto? Pero que en el carbono 2 tiene un grupo metilo. Así que sería el 2 metil propeno. ¿Ya? Este otro también tenemos que ver la cadena más larga que contenga, ¿cierto? Al doble enlace, que vendría siendo esto, ¿verdad? Estamos en este caso tiene 4 carbonos, por lo tanto sería un buteno, ¿ya? Y esto sería entonces en el carbono, este es el carbono 1, el 2, el 3 y el 4, ¿verdad?
En el carbono 2 yo tengo un grupo metil y en el carbono 1, ¿cierto? Vamos a tener el buteno, ¿ya? Aquí nuevamente tenemos que la cadena principal, ¿verdad? Tiene que incluir a los dos enlaces múltiples, ¿cierto? Y tenemos que darle la numeración más baja, están equidistantes, ¿cierto? Así que le vamos a dar la numeración más baja ahora al sustituyente. Así que este sería el carbono 1, el 2, el 3 y el 4. Así que en este sentido, ¿verdad? Tendríamos el 2 metil, sería el 1,3, ¿cierto? 1, 2, 3, puta, dieno, ¿ya? Dieno porque tiene dos dobles enlaces, ¿ya? Y por último, vamos a tener nuevamente la cadena principal, ¿verdad? Tiene que incluir al doble enlace, al enlace múltiple. Y esto es 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? La numeración más baja para esto, ¿verdad? Sería en el carbono 2. Este sería el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿ya? Así que en el carbono 3 yo tendría un grupo metilo. Sería el 3 metil, ¿verdad? 2, damos la numeración para el doble enlace, tiene 5 carbonos, por lo tanto sería el 2 penteno, ¿ya? De esa forma entonces nosotros nombramos estas eh, alquenos y alquinos, ¿ya? Bien. Entre los alquenos y ciclo, o sea, entre los alquenos y alquinos, ¿verdad? También vamos a tener lo que son los cicloalquenos y los cicloalquinos, y se empieza a numerar el anillo a partir de los carbonos del enlace múltiple, ¿ya? En este caso, ¿verdad? La numeración empieza por aquí, sería 1, 2, 3, ¿ya? Este sería un ciclo, tiene 5 carbonos, por lo tanto sería un ciclo penteno, ¿ya? Que en el carbono 3, 1, 2 y 3 tiene un metilo, así que sería el 3-metil 1 ciclo penteno, ¿ya? En este caso, ¿verdad? La numeración más baja sería 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Esto también vamos a verlo mejor en la pizarra. Teníamos el primer caso, ¿cierto? Que era un ciclo de 5. Teníamos otro ciclo de 5. Y tenemos ahora un ciclo de 6. ¿Verdad? Vendría siendo un CH, CH3, CH3. Y este sería un CH3. ¿Ya? En este caso, ¿verdad? Partimos numerando desde acá. En este otro caso partimos numerando desde acá. Para darle la numeración más baja al doble enlace. ¿Ya? Y en este caso, ¿verdad? Estaríamos numerando esto como carbono 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? En este caso, ¿verdad? Sería el
es un ciclo penteno, ¿cierto? Así que sería el 3-metil. Uno ciclo penteno. En este otro caso, ¿verdad? Tendríamos el 1, 2, sería el 1,3 ciclo pentadieno. ¿Ya? Dieno porque tiene dos dobles enlaces. Y en este caso, ¿verdad? Sería tendríamos en el carbono 1 un grupo metilo. En el carbono 5, ¿verdad? Tendríamos este grupo isopropilo. ¿Ya? Y tendríamos que en el carbono 1 y en el carbono 3 están los dobles enlaces. Así que esto sería, partimos numerando alfabéticamente. Esto sería 5 isopropil 1 metil 1,3, ¿verdad? Ciclo pentadieno, ¿ya? Por los dos dobles enlaces, ¿ya? Esos vendrían siendo algunos ejemplos, ¿verdad? De cicloalcanos y cicloalquinos. Ahora, vamos a tener que, va a haber algunos radicales de alquenos. Hay dos importantes radicales de alquenos que tienen nombres comunes, que son el grupo vinilo y el grupo alilo. Aquí tenemos un CH2 unido por un doble enlace, ¿cierto? Un CH, y por acá se une al resto de la molécula. Este es el grupo vinilo. Y se diferencia del grupo alilo si nos fijamos en que tiene otro átomo de carbono, otro grupo CH2 antes de unirse a la cadena, que vendría siendo el grupo alilo. También vamos a tener lo que son los hidrocarburos aromáticos, que se les conoce también con el nombre genérico de arenos. Son el benceno y todos sus derivados, y dependiendo del número de núcleos bencénicos pueden ser monocíclicos o policíclicos. Vamos a tener que dentro de los hidrocarburos aromáticos monocíclicos, el más sencillo es el benceno, y todos los demás se nombran haciéndolos derivar de él. Si se trata de un derivado monosustituido, se nombra el sustituyente como radical, seguido de la palabra benceno. Si el derivado bencénico tiene dos o más sustituyentes, se numeran los átomos de carbono de manera que los que tienen sustituyentes le corresponde el número más bajo posible. Cuando solo hay dos sustituyentes, las posiciones 1, 2, 1, 3 y 1, 4 se pueden indicar por orto, meta y para, respectivamente. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos acá. Y para ello les voy a compartir la pizarra. Ya nos quedamos en azul, parece. Este, ¿verdad? Es un ciclo, no confundir con el 1, 3, 5, ciclo hexatrieno, ¿ya? Porque esto en realidad no es un alqueno, ¿ya? Es un aromático. Así que eso está malo. Nosotros nombramos esto como benceno, a secas, ¿ya? Luego viene, ¿verdad?
De hecho, esto también muchas veces se coloca como un circulito, porque estos dobles enlaces están resonando, están dando vuelta dentro del ciclo, no están fijos. Tenemos este caso, ¿verdad? Que sería el 1-metil benceno. ¿Ya? Este también se conoce como comercialmente tolueno. ¿Ya? Luego tenemos este otro, ¿ya? Que sería el 1,2 dimetil benceno. Esto también se conoce como, en este caso, podríamos nombrarlo como, cuando está en la posición 1 y 2, esto sería orto dimetil benceno. O también una O dimetil benceno. Esto comercialmente se conoce como ortosileno. Cuando tiene dos grupos metilo, el benceno es un sileno. Esto se conoce como ortosileno. ¿Ya? Luego vamos a tener, ¿cierto? Ese radical alquilo, ¿verdad? Este radical lo habíamos visto recién como vinilo, por lo tanto este sería el vinil benceno. ¿Ya? Y por último, dentro de estos ejemplos tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3 carbonos, ese sería el isopropil benceno. ¿Ya? Vamos a tener, por cierto, también algunos radicales aromáticos donde el nombre genérico con el que se conocen estos compuestos son radicales arilos. ¿Ya? El radical que se obtiene cuando el benceno pierde uno de sus hidrógenos, ¿verdad? Va a recibir el nombre de fenilo. Todos los demás radicales aromáticos se les nombra como radicales fenilo sustituidos, asignando el número 1 al carbono con la valencia libre. Algunos radicales de hidrocarburos aromáticos como el tolueno, el sileno o el cumeno se nombran utilizando también el sufijo hilo, la terminación hilo. Aquí, ¿verdad? Tendríamos estos tres radicales. Por acá se une al resto de la molécula. Por acá se une al resto de la molécula. Por acá se une al resto de la molécula. ¿Ya? Y este sería el carbono 1. Así que vamos a ver estos ejemplos acá. ¿Ya? Este, ¿verdad? Sería el radical fenilo, no el silo, ojo. Fenilo, ¿verdad? Aquí tendríamos esto lo podemos nombrar de esta forma. Este vendría siendo el carbono 1, ¿ya? Por lo tanto sería el carbono 1, 2 y 3, ¿verdad? El 3 metil
fenilo. ¿Ya? Si estuviera unido a otra cosa, lo nombramos como fenil. ¿Ya? Terminación il. Pero como está solo, lo dejamos como fenilo. ¿Ya? Y por último, ¿verdad? Suena por acá. Tenemos aquí un CH2, CH3, ¿verdad? Este es el carbono 1 y este es el carbono 2. Por lo tanto, en el carbono 2 yo tendría un grupo metano, etano, etil, ¿verdad? Fenilo. ¿Ya? Así que de esa forma podríamos nombrar esto también. Bien, vamos a tener también que, obviamente, algunos radicales que tienen la valencia libre en la cadena lateral mantienen su nombre vulgar. En este caso, ¿verdad? Si hablamos del bencilo, ahora ya la valencia libre no está dentro del anillo, sino que está dentro de la cadena lateral. Este caso es el bencilo. Por eso decía que no hay que confundir el fenilo con el bencilo. También vamos a tener hidrocarburos aromáticos policíclicos condensados, que es cuando dos anillos están unidos por dos átomos de carbono, se dice que son ortocondensados, como es el caso del naftaleno. Cuando los hidrocarburos tienen el mayor número posible de dobles enlaces no acumulados, se les nombra utilizando el sufijo eno, aunque de la mayoría conservan su nombre vulgar. Por ejemplo, tenemos el antraceno, donde tenemos tres anillos bencénicos, ¿verdad?, pegados en línea, y estos que están en ángulo, ¿verdad? Los tres anillos bencénicos corresponden al fenantreno. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos una tabla, ¿cierto? Vamos a seguir viendo nomenclatura del resto de los grupos funcionales. Y vamos a ver que este es el orden de importancia. Desde más arriba, el más importante, hasta más abajo, los menos importantes. El ácido carboxílico es el más importante, luego están los ésteres, amidas, nitrilo, aldehídos, cetonas, alcoholes, aminas, éter, alquino, halógeno y nitrocompuestos. ¿Ya? Aquí tenemos los nombres de los sustituyentes, la fórmula general y la terminación. ¿Ya? Ahora vamos a partir entonces viendo la nomenclatura de los alcoholes. ¿Ya? En general, la nomenclatura es bastante similar a lo que es la nomenclatura UPAC, ¿verdad? Ahora, lo único que nosotros hacemos es que se sustituye la terminación O de los alcanos por la terminación OL. En alcoholes ramificados se elige la cadena más larga que contenga el grupo OH y se enumera de modo que se le otorgue el localizador más bajo posible. ¿Verdad? Aquí tenemos una cadena, la más larga, ¿verdad? Tiene 6 carbonos, por lo tanto eso en primera instancia sería un hexano, pero como tenemos un grupo H sería el hexanol, ¿ya? Que en el carbono 2, ¿verdad? Va a tener este grupo OH. En el carbono 3 tiene este grupo metilo, así que sería el 3-metil, podría ser 2-hexanol, o también se coloca como traducción más del inglés, hexan 2-ol, para indicar la eh, la posición del grupo OH. En este caso, ¿verdad? Tenemos que el OH vendría siendo más importante, por lo tanto sería el carbono 1, 2 y 3. En el carbono 3 tenemos un grupo bromo, y esto, ¿verdad?, corresponde al ciclo hexano, ¿ya? Por lo tanto, como partimos nombrando por el carbono 1, sería el 3 bromo ciclo hexanol. Aquí tenemos, ¿verdad?, el carbono 1 empezamos por el OH, esto tiene 5 carbonos el ciclo, por lo tanto sería un ciclo pentanol, ¿ya? Y en el carbono 3 tenemos un cloro, ¿ya? Aquí dice cis, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos estereosimetría, ¿ya? Pero tenemos que vendría siendo el carbono 3, cloro, ciclo pentanol, ¿ya? Obviamente nos indica la posición del OH porque partimos contando desde ahí. Y aquí, ¿verdad? La cadena más larga tendría 6 carbonos. En el carbono 3 tenemos nuestro
grupo OH, y en el carbono 2 tenemos dos metilos, ¿cierto? Y en el carbono 5 también tenemos un grupo metilo. Por lo tanto, esto nos quedaría como 2,2, 2,2,5 trimetil 3-hexanol o hexan 3-ol, da igual, ¿ya? Obviamente, el alcohol también se puede nombrar como sustituyente. ¿Sí? Los ácidos carboxílicos y sus derivados, ¿verdad? Los ésteres, los haluros de alcanoilo, los anhídridos, los ésteres, las amidas y los nitrilos, ¿verdad? Eh, Así como aldehídos y cetonas son grupos prioritarios frente al alcohol, o sea, son más importantes. Por lo tanto, en ese caso el alcohol se nombra como un sustituyente. Si el alcohol se enfrenta a uno de estos grupos, ¿verdad? En la molécula, el alcohol lo pasamos a nombrar como hidroxi. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo un ácido carboxílico. Partimos nombrando por la función más importante, sería 1, 2, 3 y 4 carbonos, por lo tanto sería el carbono 4, tenemos este grupo hidroxi, y este sería el ácido 4-hidroxibutanoico. Ya vamos a ver bien la nomenclatura de ácidos más adelante. Aquí tenemos una acetona, que es más importante, ¿cierto? Por lo tanto, partimos cortando desde acá. 1, 2, 3, sería el 3-hidroxi ciclohexanona. Y aquí el más importante es este aldehído, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos en la cadena principal. El carbono 4 tenemos el hidroxi y en el carbono 2 el bromo. Ya por lo tanto sería el 2 en orden alfabético, ¿cierto? 2 bromo, 4 hidroxipentanal. ¿Ya? Luego vienen lo que son los éteres, ¿ya? La UPAC nombra los éteres como alcanos, como un sustituyente alcoxi, ¿ya? La cadena más pequeña se considera parte del sustituyente alcoxi y la más grande del alcano, ¿ya? Otra forma de verlo también es que es nombrar las cadenas carbonadas por orden alfabético y terminar el nombre con la palabra éter, ¿ya? Aquí, por ejemplo, según la IUPAC, ¿verdad? Este sería el metoxi, todo esto, etano, ¿ya? La cadena más larga corresponde al alcano y la cadena más corta la consideramos como parte del sustituyente oxi, por el oxígeno. Aquí tenemos la cadena más, bueno, y en este caso también podríamos nombrar esto como eh, etil, metil, éter, ¿ya? En este otro caso, ¿verdad? La cadena más corta tiene dos carbonos, por lo tanto sería el etoxipropano, ¿ya? Y esto también sería el etilpropil éter, ya en orden alfabético. Aquí tenemos que la cadena más corta, ¿verdad? Tiene dos carbonos, por lo tanto este sería el etoxi, ¿ya? Y esto tiene 1, 2. En el carbono 2, ¿verdad? Tendría este grupo etoxi. Y este butano entonces sería el 2-etoxibutano, ¿ya? Aquí tendríamos, ¿verdad? Un ciclopentano, ¿ya? Por lo tanto, en el carbono 1, que está el grupo más grande, sería el carbono 1, y donde está el grupo más pequeño sería en el carbono 3. Y en orden alfabético, ¿verdad? También nos quedaría como 1-etoxi, 3-metoxi, ciclopentano. Y esto podría quedar como un... sí, sería la forma más adecuada de nombrarlo, porque si no, se nos complica el tema en la nomenclatura, eh, nombrando las cadenas carbonadas. En el caso de los aldehídos, las reglas UPAC de nomenclatura para aldehídos nos dicen que el doble enlace carbono-oxígeno se denomina grupo carbonilo y va a estar formado por dos tipos de compuestos, los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos tienen el grupo carbonilo enlazado al menos a un hidrógeno y las cetonas en las cuales está enlazado a dos cadenas carbonadas. La IUPAC nombra los aldehídos como derivados de alcanos, reemplazando la terminación O por al. El metanal deriva del metano, el etanal del etano.
ejemplos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos un aldehído, tiene 3 carbonos, por lo tanto sería el propanal. Esto tiene un 2, 3, 4, 5, por lo tanto sería un pentanal, que en el carbono 2 tiene 2 grupos metilo, sería el 2,2 dimetilpentanal. Aquí tenemos una cadena de 5, ¿verdad? Que tiene 2 grupos aldehídos, ¿verdad? Por lo tanto, numeramos a partir de cualquiera de los dos. Sería el carbono 1 y el carbono 5, ¿verdad? Que tiene estos aldehídos, por lo tanto sería el pentano dial, ¿ya? Di por los 2 grupos aldehídos. Cuando tenemos un aldehído unido a un ciclo, vamos a tener que los aldehídos no pueden nombrarse mediante el sufijo al, ¿ya? Se describen mediante el sufijo carbaldehído, ¿ya? En este caso tenemos el ciclo pentano, ¿verdad? Carbaldehído. Aquí tenemos el benceno carbaldehído o benzaldehído también, que como se le dice vulgarmente. Bien, si los aldehídos están como sustituyentes, ¿cierto? Vamos a tener que, por ejemplo, los ácidos carboxílicos y sus derivados son funciones preferentes frente a los aldehídos y las cetonas. Por lo tanto, estos grupos van a nombrarse como sustituyentes mediante el prefijo, ¿cierto? Oxo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un ácido, este es el más importante, empezamos a numerar desde acá, tenemos 5 carbonos, por lo tanto, el carbono 5, vamos a tener este derivado oxo, ¿ya? Este sería el ácido pentanoico, que en el carbono 5 tiene este grupo aldehído, así que sería el ácido 5-oxopentanoico. Aquí tenemos un éster, ¿cierto? Que es más importante. Empezamos a numerar por esta función, sería el 1, 2, 3, 4, 5, oxo, ¿ya? Y en este caso de los ésteres, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Tendríamos en el carbono 4 un metilo y sería como tiene 5 carbonos, sería un pentanoato de metilo, ¿ya? Luego vienen lo que son las cetonas. Entonces las cetonas se nombran cambiando la terminación O del alcano por la terminación ONA y se asigna el localizador más pequeño posible al grupo carbonilo, sin considerar otros sustituyentes o grupos funcionales como OH o doble enlace carbono-carbono. Ya, en este caso, ¿verdad? Tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Por lo tanto, en el carbono 3, ¿verdad? Está este grupo carbonilo. Por lo tanto, hablaríamos de la 3-hexanona. Aquí tenemos, ¿verdad? Un ciclo de 6 carbonos, por lo tanto, esta sería la ciclohexanona. Y este sería el carbono 1, ¿verdad? Aquí tenemos un grupo éter, por lo tanto, nos nombramos como metoxi. O sea, el carbono 1, 2, 3 y 4. 4 metoxiciclohexanona. ¿Ya? Va a haber también un segundo tipo de nomenclatura que nombra las cadenas que parten del carbono carbonilo como sustituyentes, terminando el nombre en cetona. Por ejemplo, si aquí tenemos dos sustituyentes, ¿cierto? Aquí sería la fenilmetilcetona, ¿ya? O acetofenona. Esto en orden alfabético, ¿cierto? Aquí tenemos un grupo etilo y un grupo fenilo, así que en orden alfabético sería la etilfenilcetona. Y aquí vendría siendo la difenilcetona. Las cetonas también pueden estar como sustituyentes, ¿cierto? Cuando se enfrentan a un grupo, por ejemplo, un ácido carboxílico, que es más importante. En ese caso, al igual que en los aldehídos, utilizamos la terminación oxo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está frente al un aldehído, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4, sería el 4-oxopentanal. Aquí tenemos que también está frente a un aldehído que vendría siendo más importante. Por lo tanto, este sería el 1, 2, 3, ¿verdad? 3-oxociclohexano carbaldehído, ¿verdad? Y aquí está frente a un ácido carboxílico, ¿verdad? Que es más importante también, sería carbono 1, 2, 3, tenemos un bromo, 4, 5, 6 en la cadena, por lo tanto sería el ácido
3 bromo, 5 oxo, heptanoico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexanoico. Ya aquí está mal. Sería hexanoico. ¿Ya? Y luego tenemos lo que son los ácidos carboxílicos, ¿ya? Donde nosotros vamos a tener que la UPAC nombra los ácidos carboxílicos cambiando la terminación O de los alcanos por oico y anteponiendo la palabra ácido, como hemos visto en varios ejemplos hasta ahora. Aquí tenemos 1, 2 carbonos, por lo tanto esto sería el ácido etanoico. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 carbonos, sería el ácido butanoico, que en el carbono 2 tiene un metilo y en el carbono 3 tiene un bromo. Y en orden alfabético sería el ácido 3 bromo 2 metil butanoico. ¿Ya? Los ácidos carboxílicos van a tener prioridad sobre el resto de los grupos funcionales. Eso ya lo hemos estado viendo hasta el momento. Así que en este caso, ¿verdad? Vamos a hablar de una cadena de 3 carbonos, ¿cierto? Que en el carbono 3 tiene un alcohol. Por lo tanto, este sería el ácido 3-hidroxipropanoico. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿verdad? Sería el ácido pentanoico, que en el carbono 3, ¿verdad? Tiene un grupo oxo, una acetona. Y en el carbono 5, ¿verdad? Tiene un grupo éter, que sería un metoxi. Así que en orden alfabético, ¿verdad? Sería ácido 5-metoxi, 3-oxopentanoico. ¿Ya? El grupo carboxílico también, este COH, puede estar unido a un ciclo. Y en este caso vamos a terminar el nombre del ciclo en carboxílico, precedido de la palabra ácido. Este sería el ácido ciclohexano carboxílico. Este sería el ácido 3-hidroxiciclopentano carboxílico. Este sería el ácido 4-oxociclohexano carboxílico. Este sería un ácido ciclohexano carboxílico, ¿verdad? Que en el carbono 3 tiene un bromo y en el carbono 5 tiene un aldehído. En este caso, ¿verdad? Sería el ácido 3 bromo en orden alfabético, 5 metanoil ciclohexano carboxílico. ¿Ya? Luego vienen lo que son los haluros de alcanoilo, que se nombran a partir del ácido carboxílico del que derivan. Es como que al ácido carboxílico le saco el grupo OH, ¿verdad? Y lo sustituyo por un halógeno, ¿verdad? Aquí tendríamos el cloruro de 1, 2, así que sería etanoilo. Este tiene 1, 2, 3, 4, sería el bromuro de butanoilo. Y tenemos que este tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Sería el cloruro de pentanoilo, que tiene, ¿verdad?, una sustitución, un cloro en el carbono 3 y un metilo en el carbono 4. Los haluros de alcanoilo unidos a ciclos, ¿verdad?, los vamos a nombrar como haluros de ciclo alcano carbonilo. ¿Ya? En este caso sería el cloruro de 3 bromo ciclopentano carbonilo. Aquí tendríamos el cloruro de 2 metil ciclohexano carbonilo. ¿Ya? También estos haluros de alcanoilo pueden estar como sustituyentes, ¿ya? Cuando se enfrentan, por ejemplo, a un grupo ácido que es más importante. Este sería el 1, 2, 3. Notaríamos que aquí hay 3 carbonos y después de esto, todo esto se considera el sustituyente. ¿Ya? Así que vendría el ácido 1, 2, 3 propanoico, ¿verdad? Que tiene unido en el carbono 3, ¿cierto? Este clorocarbonilo. ¿Ya? Aquí tendríamos, ¿cierto?, un ácido ciclohexano carboxílico, que en el carbono 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Tiene este bromocarbonilo. ¿Ya? Los anhidrios, ¿verdad?, se nombran anteponiendo la palabra anhidrio al nombre del ácido del que provienen. ¿Verdad? Esto es como que yo uniera dos ácidos, ¿verdad? A uno le saco un grupo OH y al otro le saco solo un hidrógeno. Por lo tanto, se me pegan de esta forma. Este sería el anhidrio, ¿verdad? Tiene 2 carbonos para cada lado, sería etanoico, viene de la unión de 2 ácidos etanoicos.
Este tiene la unión del ácido propanoico y el ácido etanoico, por lo tanto sería el anhidrio en orden alfabético, ¿cierto? Etanoico, propanoico. Los anhidrios cíclicos se nombran como derivados de ácidos dicarboxílicos. En este caso, ¿verdad? Es como que yo uniera por los extremos, ¿cierto? A estos dos ácidos que están terminales, ¿cierto? Por lo tanto, este sería el anhidrio, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, butano, dioico por estos dos grupos ácidos. Este sería, como tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿cierto? Sería el anhidrio pentano dioico. Los ésteres, ¿verdad? Es como que yo al ácido le hubiera sacado un hidrógeno y lo reemplazo por un grupo alquilo, ¿ya? Como grupo funcional, ¿verdad? Se termina en el nombre ato de alquilo. Cuando va unido a un ciclo, el grupo éster se nombra como carboxilato alquilo. Aquí tendríamos el etanoato, ¿verdad? Todo esto tiene dos carbonos, por lo tanto sería etanoato de metilo. Aquí tendríamos el 1, 2, 3, 4, 5 pentanoato de etilo, ¿ya? Que en el carbono 2 tiene un bromo y en el carbono 4 tiene un metilo. En este ciclo, ¿verdad? Sería el oxa, y en el carbono, en la posición 2, ¿verdad? Tiene una ciclopentanona, ¿ya? Aquí sería un ciclohexano carboxilato de metilo, ¿ya? Y el éster como sustituyente, ¿verdad? Cuando en la molécula existe un ácido carboxílico, por ejemplo, el éster pasa a ser un sustituyente y se ordena en orden alfabético con el resto de los sustituyentes de la molécula. Se nombra como un alcoxicarbonilo. Aquí tenemos un ácido, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Sería el ácido butanoico, que en el carbono 4 tiene este metoxicarbonilo, ¿ya? Aquí tenemos el ácido ciclohexano carboxílico, ¿verdad? Que en el carbono 3 tendría este etoxicarbonilo. Luego vienen las amidas, que son compuestos nitrogenados, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Nosotros están unidos directamente a un grupo carbonilo. Las amidas se van a nombrar reemplazando el sufijo o el alcano por amida. Aquí tengo 2 carbonos, así que sería la etanamida. Aquí tengo 3 carbonos, sería la propanamida, que sobre el nitrógeno tiene un grupo metilo, así que sería la N-metilpropanamida. Aquí yo tengo, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, por lo tanto sería la butanamida, que sobre el nitrógeno tiene 2 grupos metilos. Así que lo nombramos como N,N-dimetilbutanamida. Cuando está unida a ciclos, la vamos a nombrar como carboxiamida, ¿ya? O carboxamida, ¿ya? En este caso, ¿verdad? Vamos a tener que este es un benceno carboxamida, este vendría siendo un ciclohexano carboxamida, que en el carbono, ¿verdad? 3 tiene un metilo y en el 4 tiene un bromo. Cuando están como sustituyentes frente a un grupo más importante como un grupo ácido, los vamos a utilizar como carbamoil. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, el ácido pentanoico, ¿verdad? Que en el carbono 5 tiene este grupo carbamoil. Aquí tengo un ácido de 7 carbonos, así que sería un ácido heptanoico, que en el carbono 4 tiene este grupo carbamoil y en el carbono 5 tiene el bromo. Y en orden alfabético nos quedaría ácido 5-bromo, 4-carbamoil heptanoico. Los nitrilos, ¿verdad? Como grupo funcional, ¿verdad? Tienen esta forma, un carbono unido por un triple enlace a un nitrógeno. Aquí como tiene 3 carbonos, ¿verdad? Va a denominarse etano-nitrilo. Aquí tenemos 2 carbonos y tenemos 2 grupos nitrilos, por lo tanto sería etano-dinitrilo. Aquí tenemos, ¿cierto? Una cadena de 1, 2, 3, 4 carbonos, por lo tanto sería el butano-nitrilo, que en el carbono 3 tiene un grupo metilo. Cuando está unido a un ciclo,
lo vamos a nombrar como carbono nitrilo. A este grupo nitrilo también se le denomina ciano por ahí, ¿ya? En este caso vendría siendo el benceno carbonitrilo. Aquí tenemos el nitrilo como grupo principal, que sería el ciclohexano carbonitrilo, ¿verdad? Que tiene un grupo oxo, ¿verdad? Cetona, en el carbono 3. Aquí tendríamos, ¿cierto?, el ciclohexano carbonitrilo, ¿verdad? Que en el carbono 3 tiene un bromo y en el carbono 5 tiene un OH. Esta diferencia se hace por el peso atómico, ¿ya? O peso molecular. Así que este bromo es mucho más pesado que el oxígeno, por eso toma prioridad. Cuando el nitrilo está como sustituyente frente a un grupo más importante como el grupo ácido, ¿verdad? Aquí tenemos 6 carbonos, sería el ácido hexanoico. Lo nombramos como ciano derivado. ¿Ya? En el carbono 5 tenemos este ciano, y en el carbono 3 tenemos el bromo. Así que sería el ácido 3-bromo 5-ciano hexanoico. Aquí tendríamos el ácido, ¿verdad? Ciclohexano carboxílico, que en el carbono 3 tiene este grupo ciano. Así que sería el ácido 3-ciano ciclohexano carboxílico. Las aminas, ¿verdad? Las podemos clasificar dependiendo del número de hidrógenos que estén sustituidos, ¿verdad? En este grupo amino, ¿ya? Vamos a tener aminas primarias, secundarias o terciarias. Las aminas primarias, ¿verdad? Si parte del nitrógeno una cadena carbonada. Son secundarias si parten 2 cadenas carbonadas y terciarias si parten 3 cadenas carbonadas, ¿verdad? Tenemos la amina primaria, entonces en este caso va a ser la metilamina. Aquí tenemos una amina secundaria, sería la dimetilamina. Y aquí tenemos una amina terciaria, donde sería la trimetilamina, ¿cierto? La nomenclatura, ¿verdad? Se nombran como derivados de alcano, sustituyendo la terminación O por la palabra amina, por la terminación amina. La posición del grupo funcional se indica mediante un localizador que preceda la terminación amina. ¿Ya? En principio, la primera regla es la amina se puede nombrar como derivado de alquilaminas o alcanoaminas. Esto sería una etilamina por los 2 carbonos. Esta sería la ciclopentilamina. Esta sería la 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Tiene 5 carbonos, por lo tanto, esta sería la 2 pentanamina, ¿ya? O 2-pentilamina, ¿ya? En la regla 2, si un radical está repetido varias veces, se indica con los prefijos di, tri, etc. Si la amina lleva radicales diferentes, se nombran alfabéticamente. Aquí tenemos la trimetilamina, ¿cierto? ¿Verdad? Aquí tenemos la etil, metil, propil, amina, ¿ya? En orden alfabético. Aquí yo tengo la isopropil, metil, amina. La regla 3, ¿verdad? Si los sustituyentes unidos directamente al nitrógeno llevan un localizador N, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo una cadena de 5 carbonos, por lo tanto, esta es una pentanamina, ¿ya? Que sobre el nitrógeno, ¿verdad? Tienes 2 grupos metilos, por lo tanto es N, dimetil pentanamina. En este otro caso, ¿verdad? Tenemos tenemos 2 grupos amino que están terminales, ¿cierto? Y que tienen también este grupo metilo, ¿ya? Por lo tanto, la cadena es simétrica, podemos contar por cualquier lado. En este caso, vamos a decir que hay 2 grupos metilos sobre los nitrógenos. ¿Cómo hacemos esto? N, porque están sobre un nitrógeno diferente. Dimetil, pentano, 1,5, ¿verdad? Diamina, porque están en esas posiciones, en las posiciones 1 a 5 de este grupo amino, ¿verdad? O también podría ser, sí, de esa forma. La regla 4 nos dice, ¿verdad?, que
eh, cuando la amina no es el grupo funcional, pasa a nombrarse como amino, ¿ya? La mayor parte de los grupos funcionales, ¿verdad?, tienen prioridad sobre la amina. Por ejemplo, los ácidos, sus derivados, los carbonilos y los alcoholes, ¿ya? Y en este caso, ¿verdad?, vamos a terminar esta parte nombrando algunos ejemplos. Aquí tenemos un grupo cetona, que es más importante. Esta cadena tiene 7 carbonos. Sería la 2-heptanona, ¿cierto? O heptan 2-ona, ¿cierto? Que en el carbono 6 tiene este grupo amino. Así que sería la 6-amino 2-heptanona o 6-amino heptan 2-ona. Aquí tenemos este alcohol, ¿verdad? Que este es el ciclohexanol, que en el carbono 3 va a tener este grupo amino. Así que sería la 3-amino ciclohexanol. Aquí tenemos, ¿verdad?, este éster, ¿verdad? Todo este grupo sería el ciclohexano carboxilato de metilo, ¿ya? Que en el carbono 4 va a tener este grupo amino, por lo tanto sería el 4-amino ciclohexano carboxilato de metilo, ¿ya? Y aquí tendríamos el grupo cetona, que es más importante, sería la ciclopentanona, que en el carbono 3 tendría este grupo amino, que sería la 3-amino ciclopentanona. ¿Bien? Y esa vendría siendo entonces esta parte de nomenclatura.